Hola amigos de Café y Oración, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Estamos en los canales de Brian Coffee, los canales de Café y Oración, movimiento para que todas las personas se acerquen a su Creador, se acerquen al Padre, a Jesús, al Espíritu Santo y perfeccionen su relación con ellos. Eh, En el día de hoy, en la lectura de la Biblia en un año que estamos siguiendo, corresponde Jeremías capítulo 1, Jeremías capítulo 2 y primera carta del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 3. Leer la Biblia quita muy poco tiempo, o es una inversión de media hora. Leer dos, tres capítulos, cuatro capítulos de media hora. Meditarla sí requiere más tiempo. Ahora, estudiarla pues requiere más tiempo. Ahora, Jessica, no sé si sabe la historia de cómo llegó el café a Londres. No sé si la has escuchado o te la he contado. No, la verdad es así, no me la has contado. Bueno, te la voy a aprovechar para contártela para que se dé, la supe hace poco, la he contado como en dos o tres programas de editos. La supe hace poco y me llegó y me bonita, vea. En 1950, unos emprendedores ingleses viajando por Turquía conocieron el café y lo llevaron a Londres. Dijeron, pero aquí vendemos café y aquí nadie toma café. Entonces se reunieron, dijeron, no, pues vamos a poner dos personas importantes de la sociedad londinense, filósofos, políticos, viajeros, comerciantes, militares, para que ellos dos conversaran en un café. Mientras ellos dos tomaban café, 100 personas, 200 personas los escuchaban. Ahora las personas pagaban un chelín por entrar a escucharlos. Entonces era como un conversatorio de edito. Vea, yo no sabía la historia, yo la supe hace poquito. Vea. Entonces aquí estamos tú y yo conversando, tomándonos un café o un té o un mate o una bebida saludable. Entonces, eh, la gente escuchaba. Pero con el tiempo la gente dijo, no, pero ¿qué hacemos nosotros escuchando a estas dos personas? Un café también para mí. Y no, pues que ellos salen del otro, ¿cómo te llamas? Y comenzaron a hablar. Entonces la cafetería ya todo el mundo pedía café. Entonces el negocio ya no era invitar gente a que escuchara tomando café, sino que todo el mundo quería tomar café y hablar de algún tema. Entonces a las cafeterías se iba a conversar de temas importantes. 50 años después, para 1700, habían 2.500 cafeterías en Londres, pero todo el mundo hablaba de política, de la monarquía, del imperio, del comercio. Entonces el rey de la época dijo, no, vamos a cerrar las cafeterías. Y reunió a la corte y a los ministros, y los ministros y la corte le dijeron, no, rey, no vaya a hacer eso. Usted cierra las 2.500 cafeterías y el imperio se cae. La gente le gusta ir a las cafeterías a conversar, a deliberar. Entonces, el propósito de Café y Oración es justamente ese, que la gente que no tiene el hábito de leer la Biblia se motive, sea exhortada escuchándonos. Ahora, si nos deja escuchar para ellos ir a pasar tiempo con Dios, habremos cumplido el objetivo. Porque nuestro objetivo es que la gente se contacte con Dios, cada persona se contacte con Dios. Eso es independiente de los programas de iglesia local, o lo que predican los líderes y pastores en la iglesia local o en la iglesia web, o en la iglesia ciudad, o en la iglesia en casa, o en la célula que pertenezca, ya sea de negocios, de salud, de multiplicación, etcétera, 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 es independiente. Entonces es algo de la persona con Dios, es algo de cuerpo. Entonces, ¿cómo te parece, Jessica, que ya hay como cuatro o cinco ministerios que se han copiado el tema de tarde de café y oración, sábados de café y oración? O sea, ya se han copiado el programa y yo digo, alguien me preguntaba, William, ¿te sientes, alguien que le conteste, me dijo, ¿se siente incómodo? Le dije, no. Entonces, Jessica, cuando te sacar tu programa, un café con Jessica, y comiences a sacarlo por Zoom una vez por semana o todos los días, Jessica, pues no hay ningún problema. Saca tu programa Un Café con Jessica y que millones de las personas sepan de la Biblia, ¿sí? Ojalá sea más un tema de cuerpo que de iglesia, porque cuando tú dices devocional, iglesia cristiana,
Del acento alto, la gente le tiene pereza. En la web va a ser difícil. Va a ser difícil en la web. O sea, ¿quién quiere escuchar un devocional o sea, no puedes atraer a los millones y millones de católicos nominales en ese formato? Entonces, uno puede evangelizar por poder, chévere, por poder, manifestación de poder, por palabra, que es lo que estamos, digamos, haciendo aquí, por palabra, o por palabra no solamente de comunicación, sino por la palabra y también por testimonio, ¿sí? Entonces, yo en muchas partes la gente me dice, William, esto, ¿puedo hablar contigo? ¿Por qué? Porque no, es que yo veo que tú, tan buen esposo que eres, yo me estoy divorciando de mi esposa, cuéntame qué es lo que tú haces. Entonces, ahí la persona llega a conocer a Cristo, ¿sí? O William, cuéntame a ti por qué te va bien en los negocios, William, tú por qué logras hacer esto, William, tú por qué tal cosa, William, tú por tal. Entonces, y la gente no sabe que yo soy creyente. Simplemente por el testimonio, la gente quiere acercarse a uno, quiere serse amiga de uno y finalmente terminan conociendo a Dios. Entonces, son estrategias, Jessica, posmodernas de poder llegar a mucha gente. O sea, a mucha gente. Entonces, cuando tú saques tu programa Jessica Jiménez, eh, tomándose un café con Jessica Jiménez, pues sácalo, hágale Jessica, sácalo por las redes, invítame de vez en cuando, invítame y, y que los amigos que nos escuchan y lo quieran hacer, háganlo, háganlo. Esto es un movimiento donde todos leyendo la Biblia. ¿Qué te habló Dios? ¿Qué te habló Dios? Somos vasijas. Si recibimos, tenemos algo para compartir. Y estamos compartiendo. ¿Quién tiene salmo? Comparta el salmo. ¿Quién tiene profecía? Comparta profecía. ¿Quién tiene palabra? Comparta lo que tiene. Entonces, Jessica, ¿cómo te pareció la historia del café en Londres y que tiene tanto parecido al movimiento café de oración? Pues bastante interesante, la verdad no lo conocía, pero pues creo que, como bien dices, ¿no? Si estos movimientos son para que extendamos la palabra del Señor y se extienda su reino, adelante. Creo que eso es lo que queremos, que todos conozcan quién es Dios. Exactamente. Entonces, sin ningún egoísmo, el que quiera utilizar que café con fulanito de tal, quiera hacer su post mandar su mensaje diario. De hecho, ahí en el canal Café de Oración tenemos una persona que todos los días, 6 de la mañana, 7 de la mañana hora de México, nos postea un pequeño versículo desde Dallas, Texas, a Bernardo Prieto, que fue presidente de los Gedeones para México y para Estados Unidos y para América Latina. El que ayudó a que después de que en México se introducían 100.000 testamentos en un año, él llegó a la cifra como de 3 millones de nuevos testamentos en un año, ¿sí? Entonces, gracias a esos hombres de negocios que logran introducir testamentos en las escuelas, en las guarniciones militares, en los hospitales, gloria a Dios, eso es un movimiento de cuerpo, los gedeones, Biblia para todo el mundo y ahí no están diciendo, no, pero es que tienes que asistir a mi iglesia, no, es que en mi iglesia tú conociste de Dios y tú eres de los nuestros, no, 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 ellos son vamos a llamarlo, un ministerio, por así decirlo, de servicio al cuerpo, no a una iglesia local, ¿sí? Inclusive les tienen prohibidos a los gedeones invitar gente a sus iglesias locales. Un gedeón es un hombre de Dios que tiene iglesia local, pero no está en libertad de que si se paran en la UNAM y entregan 120.000 nuevos testamentos en la UNAM en 2 días, no puede decir, oye, y te invito a mi iglesia, el aposento alto que queda allí por tal delegación. No, 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 no. No se puede hacer proselitismo de iglesia particular. Entonces, es un movimiento muy bonito. Entonces, él saca su coffee break, su coffee time, ellos llaman su coffee time, Bernardo Prieto. Ahí sale todos los días en el canal público en Facebook que se llama Café de Oración. Jessica, nos hemos extendido un poco, pero ahorita estamos entrando en Jeremías. Jeremías, pues, fue un profeta eh, que me parece interesante porque hay mucha simbología. Dios lo hizo pasar por muchas cosas. Vamos a verlo a través de todo el libro. Ahorita, en estos primeros capítulos no hay simbología, por ahí en el capítulo 10, 13, por ahí encontraremos simbología de que Dios, Él utiliza simbología profética. Lo vamos a ver, diferente a Isaías, que no vimos que haya utilizado, sí, Isaías usó la simbología profética con su esposa y con el nombre de sus hijos, sí. Y también pero aquí Jeremías es rico en simbología profética
Jeremías pues nació en Judea, en Anatot, en el año 650 antes de Cristo, murió en Egipto 65 años después, en el año 585. Jeremías significa Dios restablece. Bonito nombre, Dios restablece, bonito nombre Jeremías. ¿Tienes algún conocido llamado Jeremías, Jessica? ¿Algún amigo Jeremías? Nada más, pues como uno, si acaso en toda mi vida. Es un nombre Bueno, no yo común, también tengo pero es un uno. nombre hermoso. Yo conozco uno nomás también, un Jeremías. Jeremías, pues a él se le atribuye que escribió casi todo el libro de Jeremías, aunque él tenía un discípulo que era el profeta Baruch, que también Baruch pues escribía, estaba con él, ahí está registrado Baruch. Al parecer entre Jeremías y Baruch también escribieron el libro de Reyes, primer libro y segundo libro de Reyes, y escribieron el libro de Lamentaciones. Y hay otros apócrifos que no están ni en las Biblias ni protestantes ni católicas. En la católica, en la Biblia católica está el libro de Baruch, creo. Es un libro apócrifo que escribió el profeta Baruch. Eh, Él fue coetáneo, o sea, de la época del profeta Ezequiel y fue anterior a Daniel. Recuerden que Daniel era un niño cuando se lo llevaron muy pequeñito, tal vez de 12, 13 años, se lo llevaron en la última deportación a Babilonia. Entonces era un niño, pero ya Jeremías era un viejo. Jeremías, después de que se llevaron a Daniel, después de que se llevaron a Daniel, siendo Daniel un adolescente, Jeremías ya tenía 60 y tantos años. Jeremías murió en Egipto. Entonces a Jeremías le tocó estar en el reinado de Josías, que fue un buen rey, pero le tocó estar con dos reyes muy complicados, que fue Joacín o Joaquín, Sedecías o Sedequías, dos reyes complicados. Hubieron tres, así como Israel fue desmembrado en varias oportunidades por Asiria, Judá fue desmembrado 3 veces por Babilonia. En el 605 hubo una primer antes de Cristo, luego en el 597 volvieron otra vez y luego en el 586 antes de Cristo. En ese fue que ya se llevaron a Daniel y en ese fue que ya le dieron libertad a Jeremías y Jeremías pues fue a dar a Egipto, ¿no? Vivió un tiempo en Babilonia, pero lo dejaron libre para ir a dar a Egipto y morir en Egipto. Entonces quería dar como ese contexto. Y bueno, Jessica, pues nos vamos a Jeremías 1 y 2. Así es. Pues yo qué les puedo decir. Pon mucha atención porque Jeremías 1 y 2 es una palabra muy poderosa. Trae un mensaje hermoso para ti en este día. Así que vamos a empezar a leer Jeremías versículos del 1 al 7. Vamos a leer hasta ahí. Vamos a hacer unos comentarios y así como siempre lo hemos hecho, ¿verdad? Cuando me toca participar con ustedes aquí en Café y Oración, que para mí, créanme que es un honor estar aquí con ustedes compartiendo de la palabra del Señor. Y el primer capítulo de Jeremías dice llamamiento y misión de Jeremías. O sea, aquí vamos a ver cómo el Señor le habla, cómo el Señor lo llama y cómo lo llama a él a esa misión que tiene para él. Entonces, fíjate, dice, es una Valera 1960, la versión que estoy ocupando. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño.
Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Este es hasta el versículo 8. Vi qué palabra tan hermosa dice. En el versículo 4 le dice que antes de que él naciera, desde que estaba en el vientre de su madre, ya lo conocía. Y de que lo había ya santificado desde ese momento y de que él iba a ser un profeta para las naciones. Así pasa lo mismo contigo. El Señor ya te conocía desde que tú estabas en el vientre de tu mamá. Desde antes Él ya sabía que ibas a venir. Entonces, date cuenta lo especial que eres. Si nos estás escuchando por primera vez, date cuenta cómo desde antes de que tú nacieras y desde que estabas en el vientre de tu mamá, el Señor ya tenía algo para ti. Ya te conocía, ya sabía que tú ibas a venir aquí. Eres especial. Entonces, vete realmente, ¿cómo le dice esto a Jeremías? Que él ya desde que él ya estaba en el vientre de su madre, él ya sabía que iba a ser un profeta para las naciones. Ya sabía cuál era el propósito que tenía para su vida. Es lo mismo que el Señor tiene para ti. Ya tiene un plan, ya tiene lo que Él quiere hacer contigo, cómo quiere usarte, cómo quiere que tú seas ese instrumento para Él. Entonces, esta palabra del versículo 5, atesórala en tu corazón, porque creo que es algo muy especial. Pero fíjate lo que mencionamos en el versículo 6, o sea, cuando le dice el Señor esto a Jeremías, Jeremías le responde, ay, Señor, he aquí no sé hablar porque soy niño. ¿Por qué? Porque se dice que cuando el Señor le da esta palabra a Jeremías, Jeremías tenía 20 años aproximadamente, o sea, era muy joven cuando le da esta palabra. Entonces le dice, pero Señor, ¿cómo de que voy a ir a ser profeta que me vas a mandar a las naciones que si tengo 20 años? Entonces él como que no se la creía, ¿verdad? Como que decía, estoy muy joven, o sea, no sé hablar, no sé. Aquí lo que te quiero decir es que no hay un límite de edad para que tú hables del Señor. El Señor te puede llamar a la edad que Él lo crea conveniente, a la edad que Él sabe, que tú vas a ser de bendición. Yo te lo comento, y bueno, ya lo he mencionado en algunos deditos que he participado. Yo tengo llamado para las misiones, y el Señor a mí me llamó de 37 años. Y yo realmente ahora fue lo contrario de Jeremías, ahí lo llama muy joven, y ahí me llama ya más mayorcita. Entonces yo realmente sí también le pregunté al Señor, yo no estaré muy mayor, Señor, para esto. Cuando yo fui a la escuela de misiones, mis compañeros eran muy jóvenes, que sigo estando en la escuela de misiones, me sigo preparando. Yo era la mayor de todos. Todos eran de 25, 20, jovencísimos. Y yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer entre tanta juventud? Pero a final de cuentas el Señor me dijo, no tengo edad. O sea, yo te puedo llamar en el momento en el que yo sé que ya es el momento para que tú hables de mí. Entonces, así como a Jeremías lo llamó de unos de 20 años, y así él dijo, Señor, pues soy un niño, a la edad que te llame, tú vas a ser útil para el Señor, porque ese plan que Él tiene para ti se va a cumplir para tu vida. Así que no creas, no hay edad para que nosotros hablemos de Dios, quién es Dios, y le hablemos a los demás. Pero fíjate, en el versículo 7 ve cómo le dice el Señor, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. O sea, ahí todavía el Señor le está diciendo, tú tranquilo, no pasa nada, no tengas miedo, no tengas temor. A todo lo que yo te voy a decir que vayas, tú ve. No tengas miedo ni tengas inconveniente hacia dónde vas a ir, porque tú vas a ir y fíjate, en el 8, no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte. O sea, realmente, ¿qué le está diciendo? A donde tú vayas, a donde yo te mande,
yo te voy a cuidar y te voy a librar de todo. O sea, tú vas conmigo, vas con mi protección. Entonces, no tengas miedo realmente del llamado que el Señor tiene para ti, del plan que tiene para ti. Si tú en oración has escuchado algo, has escuchado la voz del Señor que te dice que hagas algo, que vayas y le hables a una persona, que abras una célula o grupo de amistad, como lo llamen en tu iglesia, lo que el Señor te haya dicho que hagas, hay que obedecer lo que el Señor nos dice, porque desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, esto ya era un plan que Él tenía para tu vida. No sé, William, si hasta aquí tengas algún comentario sobre esto. Pues Jessica, está muy claro lo que estás contando, pero complementar un poquitico en el sentido de que todos tenemos objeciones, ¿no? A lo que Dios nos plantea. Como que somos expertos en siempre poner limitaciones, ¿no? Objeciones. Mm, y la verdad es que Dios primero llama y luego te capacita. O sea, es como al revés, ¿no? En el mundo natural, pues uno como que se capacita y luego vaya a hacer el trabajo. Y aquí es como que primero te seleccionan y luego te capacitan, Señor, y te da las herramientas. Entonces, hay ciertos eslogan, como por ejemplo, cuando Dios da la visión de ir, pues chévere la visión, pero entonces eh, una confirmación de la visión que Dios da para ir es la provisión, o sea, provisión, o sea, tiene que ver con antes de la visión. Entonces, porque si Dios me da una visión, pero no me da los recursos, pues eso termina siendo como un sueño iluso. Entonces, cuando Dios te da una visión, te debe, y la visión es de Dios, te debe dar la provisión. Vamos a decir, Dios te va a mandar a Australia a evangelizar, pues Dios te dará la provisión, pero si Dios no te da la provisión, pues entonces, pues, esa visión quedó ahí sí, como en problemada. Y lo segundo, el segundo eslogan, ¿no? Que, que Dios primero te llama y luego te capacita, te entrena. Es decir, no hay que tener miedo, no hay que tener temor. Eres escogido desde antes de la fundación del mundo. Aquí no está hablando antes de la fundación del mundo, aquí está hablando desde el vientre de la madre. Y, y pues bueno, continúa Dios ahí hablando en el 9. Me parece muy chévere este pasaje porque este pasaje no aplica solamente para Jeremías, como Jessica lo decía, aplica para todos y cada uno de nosotros. Sí, y ahorita lo que Todos viene, tenemos un llamado. viene poderoso. Exacto, todos tenemos un llamado. Realmente hay un propósito para tu vida y hay un llamado que tú tienes, que el Señor te lo va a revelar en el momento que Él lo cree adecuado, en el momento que Él cree que ya es el momento para que tú le sirvas en lo que Él tiene para ti. Y fíjate, vamos a seguir del versículo 9 hasta el 16. Y dice el 9, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, ve una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, ve una olla de que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad preferiré mis juicios contra los que me dejaron e incesaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Hasta ahí es el 16. Entonces, fíjate cómo le dice
cómo Jehová extiende su mano y dice que toca su boca y que dice, yo te he puesto aquí mis palabras. O sea, realmente, muchas veces, ¿qué decimos? Es que no sé qué compartir. Es que no sé de qué hablarle a una persona. No sé qué compartir, qué decir. Creo que aquí cuando dice que el Señor toca y su boca, creo que no, a nosotros también debemos de pedirle al Espíritu Santo que toque nuestros labios y que nos dé esa palabra adecuada que vamos a compartir. Entonces, por eso dice, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Entonces lo mismo, decirle al Señor, Señor, unge mis labios y tú dime qué es lo que debo de decir. Tú dime qué es lo que yo debo de compartirle a los demás. Y yo sé que tú me vas a poner en un lugar en donde tú sabes que yo voy a ser de bendición en ese lugar. Entonces el Señor va a estar contigo en ese lugar en donde Él sabe que vas a ser de bendición. Por eso en el versículo 10 le dice, mira que te he puesto este día sobre naciones y reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a ir a lugares en donde hay mucha necesidad, en donde hay muchas barreras, en donde va a haber tal vez impedimentos, pero si el Señor va a ir con nosotros para que todas esas barreras, para que todos esos impedimentos que pudieran haber y llegue su palabra, se extienda su reino, por eso al final dice para edificar y plantar, para que nosotros también llevemos esa semilla, llevemos ese fruto a las personas y para que también plantemos, sembremos esa semilla para que en el futuro también crezca y crezca su palabra en todas las personas. Entonces, ve cómo este mensaje que le da Jeremías está muy, muy poderoso y si tú lo aplicas a tu vida, va a ser de muchísima, muchísima bendición. No sé si hasta aquí, William, algún otro comentario que tú tengas. Algunos comentaristas de la Biblia relacionan a Moisés con Jeremías, porque la vida de Moisés estuvo partida como en tres partes de 40 años, ¿sí? 40 años en Egipto, 40 años viviendo en Madián y 40 años en el desierto, ¿no? Y aquí Jeremías, desde que empieza su llamado ministerial hasta que Jerusalén es destruida por los babilonios en la tercera invasión y ya son llevados pues la mayor parte de la población cautiva, han pasado 40 años. Entonces él se va a pasar 40 años predicando arrepentimiento y muy poca gente se arrepiente, ¿sí? 40 años. Hay un similar con Moisés. Ahora, Moisés cuando Dios lo llamó en la zarza, él que veía pues una zarza ardiendo, ¿sí? Pero ¿qué ve? Pues una zarza ardiendo. ¿Y qué tienes en tu mano? No, pues una vara. Y aquí también una vara, ¿no? Una vara de almendro. Entonces hay como que la simbología profética, ¿no? La vara pues de Moisés se volvió una serpiente que luego la volvió a agarró y que esa serpiente se comió a todas las serpientes de los magos de Egipto, ¿no? Ahora, una vara de almendro, el almendro es el árbol que primero, que primero suelta flores en primavera, entonces es el que anuncia que la primavera está entrando, entonces tiene que ver con que Dios estaba anunciando con anticipación a los tiempos, ¿no? Una vara de almendras como un intercesor profético, es como un varo de almendras. O sea, cuando hay una intercesión, digamos que, ¿cuántos intercesores hay en Guadalajara? Pues son como varas de almendro que anuncian lo que vienen, ¿sí? Ahora, Dios le está, el caldero es sirviendo, es otra simbología profética de que, pues, van a venir, mejor dicho, algo que va a quemar sí, es como juicio para llevar cautivo a Jerusalén, pero Dios le está dando le está dando un poder a Jeremías, porque no solamente es arrancar y destruir, sino también edificar y plantar. A veces creemos que lo profético es solamente echar fuera demonios
¿no? También es establecer cosas, ¿no? Establecer principios, plantar iglesias, plantar movimientos, o sea, no solamente destruir, ¿no? Eh, es muy bonito todo esto. Es un mensaje muy bonito y muy actual. Lo que está sucediendo aquí, tanto para Jeremías, de los 40 años que iba a pasar profetizando, antes de que la tercera invasión pues llegara sobre Jerusalén. Y bueno, pues muy interesante. Y lo mismo nos pasa a nosotros, ¿no? Pasamos una parte de nuestra vida, casi 40 años, cuando el Señor nos llama, ahí como Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué así? ¿Pero qué tal cosa? Pues el Señor dice, ven, o sea, primero el llamado y luego, luego te capacita, te entrena, ¿sí? Fíjese el modelo de Jesús. Los discípulos, ven, ven y sígueme. ¿Pero qué, Señor? No, ven y sígueme. O sea, ahí no había nada más que hacer. Era ven y sígueme. No había nada más que hacer. ¿Y qué vamos a hacer? No, pues ven y sígueme. O sea, el Señor nos dice ven y luego nos capacita. Nosotros quisiéramos capacitarnos para luego ir, ¿no? Nosotros tenemos nos gusta como, como por esa desconfianza, por ese temor interno de hacer las cosas. Por eso si te invitan a un trabajo, que a los amigos que nos están escuchando, como decía el fundador de Apple, de Mac, ¿cómo es que se llama? Que murió por allá muy joven, se me fue el nombre, el de los iPads, de los fundador de Mac, de Apple. Él decía, si te llaman a un trabajo, tómalo y en el Inter te capacitas, ¿sí? En el Inter te capacitas. Es decir, no digas que no al trabajo, pues cada trabajo tiene algo nuevo, pues eh, en fin, no hay que tener temor a hacer las cosas, simplemente saber, sí, solamente sí saber que estamos en la voluntad de Dios, ¿no? Como para ir como más a la fija, ¿no? Así es. Sí, y realmente lo que viene al final viene bastante poderoso también. ¿Y qué dice el versículo 17? Tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mandé. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Entonces, fíjate ahí, ¿qué le está diciendo? ¿Qué promesa? Le está diciendo tú, aunque veas lo que veas, aunque veas que hay maldad, aunque veas que hay destrucción, aunque veas todo lo que va a pasar, tú levántate, ciñe tus lomos, tú habla todo lo que yo te dije o lo que yo te mandé a decir. O sea, veas lo que veas, tú habla lo que yo te dije. Y hay ocasiones, ¿verdad?, en las que nosotros tal vez vemos la situación muy adversa o a la primera a lo mejor una persona nos dice, no, no quiero, y a pesar de que vemos las cosas o vemos la situación difícil, luego ya no queremos llevarle el mensaje, ¿verdad? Pero creo que aquí pase lo que pase, sea lo que sea, creo que el Señor nos está llamando, así como le dijo a Jeremías, a que nos levantemos, a que hablemos todo lo que el mensaje de salvación a los demás, independientemente de lo que suceda, y que no tengamos miedo, que realmente a donde estemos y a donde llevemos la palabra y vayamos a compartir, Él nos va a poner realmente en una posición en donde siempre nos va a cuidar, en donde, por eso al decir ciudad fortificada, como le dice, columna de hierro y muro de bronce, ¿qué quiere decir? Simplemente sabemos que este tipo de muros, pues es complicado que nosotros los tumbemos muy fácil, ¿no?
sea, son fuertes. Entonces, imagínate, si el Señor te dice que tú vas a ser como esa columna de hierro y como ese muro de bronce, o sea, él es una protección tan fuerte que no va a ser tan fácil que te derriben porque el Señor va a estar contigo. Entonces, eso es lo que tienes que creer en esta noche, que por mucho que quieran derrumbarte y demás, Él va a pelear contigo, Él va a estar contigo y te va a librar de toda barrera que pudiera haber, porque al final de cuentas, Él es el que te está mandando, Él es el que te está dando esa misión, ese propósito que tiene para tu vida. Entonces vas a estar protegido por Él. Entonces no tengas miedo y cree en esta promesa que así como se la dio a Jeremías, también te la está dando a ti en este día. A mí me deja pensativo el hecho de que Dios sabía que Jeremías iba a fracasar en la misión. Es decir, la gente no le iba a copiar, no le iba a hacer caso. Al contrario, lo iban a encarcelar, lo iban a perseguir, lo iban a querer matar. O sea, Dios lo lanza a una tarea de 40 años, entre los 25 y los 65 años, le pone un trabajito de profeta que no va a tener éxito. Eh, simplemente la promesa de que lo va a guardar. Imagínate Dios, por ejemplo, decirte a una persona, bueno, te vas 40 años a un país musulmán, no vas a tener éxito, pero te vas a ir y vas a sufrir, pero yo te voy a guardar. O sea, imagínense esas misiones imposibles de Dios, ¿no? Me deja pensativo todo esto, o sea, porque se iban a levantar contra él no solamente los reyes, los príncipes, toda la corte, sino también los sacerdotes. Él venía de una familia sacerdotal, o sea, hasta su familia, sus amigos, los sacerdotes se iban a levantar contra él. Tremendo, tremendo todo esto, pero ¿por qué Dios lo hizo? Bueno, eso es parte de la justicia de Dios. Es parte de la justicia de Dios enviar a sus siervos los profetas. Entonces, también sirvió un mensaje para los profetas, o sea, el éxito no depende de ti. El éxito no depende de ti, que a veces se frustran, pero ¿por qué? Si hicimos esto, si oramos por tal ciudad, porque se liberó, pero es que el éxito no depende de ti. El éxito depende de que la gente responda al llamado de Dios. Si la gente no responde al llamado de Dios, pareciera como que Dios fracasó, no es cierto, que el profeta fracasó, no es cierto. Si la gente no responde, fíjense la gente en Nínive. La gente en Nínive respondió al llamado profético de Jonás. Y por 140 años Nínive progresó y prosperó el imperio asirio basado en principios de seguir a Dios. Y ahí nuestro amigo Jonás, según algunas historias, tuvo 30 años pastoreando allá en esa ciudad de 120.000 habitantes que era Nínive. O sea que la gente recibió el mensaje, pero aquí Israel no recibió el mensaje. O sea, los más malos de la tierra, que era el imperio asirio, años antes se convirtieron. Y el pueblo de Dios no le dio comillas, no le dio la voluntad, la gana, hacerle caso a Dios. Pero bueno, cosas misteriosas que tenemos que entender porque a veces uno como que se siente uno, pero ¿por qué? Si yo fui, pero ¿qué? Dios está llamando, pero si la gente no responde, y la luz vino al mundo, pero el mundo prefirió no la luz, el mundo prefirieron fue las tinieblas. Pues Jessica, esa es la humanidad que rechaza el mensaje de Dios. Así es. Sí, sí, Ahora sí, nosotros nos realmente. esforzaremos con planes, con métodos, pero de ahí para allá son esfuerzos nuestros, no es. Qué chévere hacer planes y tener indicadores de éxito para el evangelismo y tantas cosas, ¿sí? Yo no sé si te conté que tuvimos una campaña una vez donde se nos sanaron 350 personas de enfermedades raras, complejas, y de las 350 personas no nos quedó ni una en la congregación. La gente se lleva la sanidad y no vuelve. Vino por su sanidad y no se quedan ahí. Ay, la humanidad es una cosa difícil de entender. Pero bueno, de testimonio debe servir eso. El día que se presenten allá en el tribunal de Cristo, ay Señor, pero es que, no, 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 vea, ahí le presentan en 3D el holograma, vea, ahí tú recibiste y
Ni las gracias diste, ni una ofrenda diste y te fuiste, te llevaste la sanidad que te valía tantos millones de pesos y ni siquiera te libraste de una intervención quirúrgica y ni gracias le diste a los organizadores del evento evangelístico. Así es, pues ahora sí que no es más que obedecer el propósito y a lo que el Señor nos ha llamado. A final de cuentas, todos tenemos esa tarea de llevar el Evangelio, pero qué mejor que, como le dijo a Jeremías al final del capítulo 1, Él siempre va a estar con nosotros y nos va a cuidar. Entonces, cuida esa promesa en tu corazón y hagámoslo. Vamos, yo sé que el Señor está contigo y si estás viendo esto es porque va a tocar tu corazón y vas a tener esa inquietud de compartir con alguien más el mensaje de salvación. Muy bien, Jessica, vámonos con el 2. Cambia la temática, ¿no? Cambia muchísimo, demasiado. Realmente es como, sí estamos cambiando muy radicalmente, porque aquí es, el capítulo 2 dice Jehová y la apostasía de Israel. Y wow, también está el mensaje bastante fuerte. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 8. Y dice, la Jehová y la apostasía de Israel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo en Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, malvenía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron, ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia, para que comieseis su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Hasta ahí es el versículo 8. ¡Guau! ¡Qué mensaje! Ahora sí que nos vamos del lado contrario de lo que estuvimos hablando en el capítulo 1. Aquí lo que el Señor le está diciendo a Jeremías, o lo que está mostrándole, es que le está mostrando cuando él sacó al pueblo de Israel de Egipto y que realmente él los sacó de ahí para llevarlos a una tierra de abundancia, a lo que él tenía, la tierra prometida, lo que tenía para ellos. Pero dice aquí, ¿qué les pasó? Que se olvidaron de mí. Si yo los tenía protegidos, yo había prometido algo, yo les iba a dar esto en abundancia, ¿en qué momento se olvidaron de mí? O sea, ¿en qué momento dijeron o se empezaron a preguntar que dónde estaba yo cuando yo estaba ahí? ¿En qué momento cayeron en vanidad? ¿En qué momento cayeron en otras cosas y se olvidaron de lo que yo les prometí? Y qué fuerte que cuando el Señor nos da abundancia, cuando nos prospera, cuando Él nos da lo mejor, ¿qué decimos a veces? Prefiero el dinero, prefiero estar en el trabajo tal vez esclavizante, es que es mi prioridad y dejo a Dios de lado. No.
creo que aquí el Señor nos está haciendo un llamado fuerte en el cual nos está diciendo que si Él nos da abundancia, que si Él nos bendice con algún trabajo muy bueno, con alguna propiedad, con algún negocio, con lo que Él nos dé de bendición, nosotros no tenemos por qué olvidarnos de Él, ni por qué dudar si está o no está con nosotros, porque Él ahí está. Creo que desafortunadamente, tal vez las bendiciones hacen que nos ceguemos, que no razonemos en ese momento y prefiramos la vanagloria, el dinero, la posesión. Y ya tenemos todo. El Señor nos bendice y casi es de, ni nos acordamos, ¿verdad? No, está bien fuerte. Entonces creo que aquí el Señor nos está llamando a decir, yo te voy a dar bendiciones, siempre las vas a tener, pero no te olvides de mí. Que yo sea siempre tu primer lugar y que no te pase lo que le pasó al pueblo de Israel, que en un momento dado desconfió, se desvió. No, creo que siempre agradece cada día al Señor todo lo que tienes. Él siempre va a bendecirte, pero no te olvides de Él. ¿Hasta aquí algún comentario que tú tengas, William? Jessica, nosotros somos dados a las promesas, tomarlas, ¿cierto? Cuando vemos una promesa queremos agarrarla, pero cuando vemos algo negativo, una reclamación de Dios, como que pensamos que no, eso sí era de ese tiempo y ahorita no. O sea, tenemos como esa, yo no sé, me parece que nos gusta tomar las promesas, pero como que las correcciones no. Ahora, en el 2.8 dice, los sacerdotes no preguntaban dónde está Jehová, o sea, los sacerdotes hacían todos sus oficios sacerdotales y no les importaba dónde estaba Dios. Ahora, uno dice, eso era en ese tiempo, ¿y qué tal que ahorita también pase lo mismo? ¿Mm? Qué tremendo. Los que sabían de la ley no conocían a Dios, o sea, sabían de la ley, pero no conocían a Dios, o sea, los maestros. A uno dice, eso pasaba en el tiempo, ¿y qué tal que ahorita pase lo mismo? Los pastores, ahí se refiere a los gobernantes se rebelaban contra mí, o sea, ¿y qué tal que ahorita también pase lo mismo que los gobernantes se rebelan contra Dios? Tremendo, ¿no? Y los profetas, uno dice, pero profetas profetizando en nombre de Baal, o sea, no, eso era solamente allá. ¿Y qué tal que también en este momento esté sucediendo en alguna parte? Entonces digo, ay, Dios mío, hay que cuestionar muchas cosas, o sea, uno no puede andar, uno tiene que activar su espíritu y poner las antenitas, como las antenitas del Chapulín, las antenitas de detectar el enemigo, es decir, pero es que el enemigo está internamente, los sacerdotes, los gobernantes, los profetas, los maestros. Ay, Dios mío, qué susto. Hay que andar con mucho cuidado, Jessica. Demasiado, demasiado, demasiado. Realmente nunca olvides quién es Dios, de dónde te sacó Dios y que cuando vengan las bendiciones tu corazón no se envanezca. Realmente cuidar nuestro corazón, como lo dice la Biblia, es muy importante en esto. Y pues vamos a seguir leyendo. Nos quedamos, vamos al Ajá. versículo 9. Y yo creo que nos vamos del 9 hasta el 19. Y dice, por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé, porque pasad a las costas de Quitín y mirad y enviad a Cedar y considerad cuidadosamente y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? Porque ha venido a ser presa. Los cachorros de león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra,
Quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Nefis y de Tafnes te quebrantaron la coronilla. ¿No te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. ¡Guau! Ve qué fuerte también está esto. Fíjate cómo desde el versículo 12 dice, porque dos males han hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para mí cisternas rotas que no retienen agua. Aquí les está diciendo ya claramente que se olvidaron completamente de él. ¿Quién es la fuente de agua viva? Ahí lo está diciendo. Me dejaron totalmente. Imagínate que tú no tuvieras al Espíritu Santo contigo. Imagínate que el Señor no, o sea, que tú de plano ya no vive el Señor en ti. Que de plano tú dices, no, ya no quiero saber nada, que la fuente de agua viva ya no está en ti. Creo que aquí el Señor nos está exhortando muy fuerte. Y fíjate cómo en el versículo 19 dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor de en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Que de plano ya tu temor a Dios ya no está, que de plano digas ya no, o sea, no. Creo que aquí el Señor los está exhortando ahí muy fuerte y les está diciendo, es que fíjense, o sea, el haberme dejado, el haber ya no creído en mí, de plano te deja un sabor amargo, ya no vas a ser el mismo. Creo que aquí el Señor te está diciendo, no te alejes, no te alejes de mí, porque yo soy esa fuente de agua viva que te va a dar vida y que te va a dar vida eterna. Entonces ve qué mensaje tan hermoso. No sé si hasta aquí algún otro comentario, William, hasta el versículo 19. Me estaba recordando porque no sé si alcanzas a leer lo que dice en esta taza. No, no, Noaching, Noachin, ¿sí? Noaching, Noachin es, mm, pues lo pronunciamos Nouchin. Se escribe Noaching. Noachin y lo pronunciamos Nouchin. Un programa que tuvimos de todo el estudio de la Biblia. En este año estamos estudiando cultura, amor y misericordia. Hace como 3 años estudiamos la Biblia, toda la parte hidráulica, todo lo que era el agua. O sea, con énfasis, leer la Biblia con un énfasis. Mi esposa está estudiando la Biblia con énfasis en los problemas emocionales. Es decir, como quería, con una lupa buscando dónde hay problemas emocionales, ¿no? En este año, pues yo lo estoy en cultura, amor y misericordia. De hecho, tengo unos formatos que lleno, o sea, cuando lo que estamos compartiendo, yo tengo formatos de cultura, amor y misericordia. Y ahí me va a quedar el año en que leímos, yo estoy resaltando toda la cultura, amor y misericordia. Hace 3 años, Jessica, estudiamos todo el agua, Nouchim, basado en Noé, en la vida de Noé y en todo el tema del agua. Y resalto el 2.13, porque el 2.13 son los dos males que estaba haciendo el pueblo y tienen que ver con el agua. Y claro, el agua física, pero también el agua espiritual. Dice, abandonaron a mí fuente de agua viva. O sea, ese es Dios, ese es Jesús, fuente de agua viva. Él es el agua de vida, ¿sí? Segundo mal, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. O sea, fíjese que es un tema hidráulico. Hace 3 años estudiamos, el énfasis fue agua. Y aprendimos, vea, estas tazas quedaron del programa Nouchin. Más o menos que entrenamos como 500 personas en Nouchin, toda la Biblia estudiando el agua.
el agua, el hielo, la nieve, los ríos, los lagos, los cuerpos, los espíritus que se mueven en el agua, todo cómo se mueve el agua, etcétera, 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 etcétera. La lluvia. O sea, le dimos la vuelta a la Biblia buscando dónde hay agua o cuerpos de agua. Jessica, ¿sí ve para lo que sirve la lectura de la Biblia en un año? Hace 3 años le dimos la vuelta a la Biblia estudiando el agua, la hidráulica, la hidrología, en lo natural y en lo espiritual. Entonces, aquí está hablando del agua espiritual, ¿no? Y ahí tengo, ahí esto recuerdo, vea, justamente estoy tomando en la taza de Nouchin, estoy tomando en la taza de Nouchin el tema del agua. Qué interesante esto. Simplemente me trajo recuerdo, Jessica, pero porque es muy enfático, ¿no? El problemas eran hidráulicos, problemas eran hidrológicos, pero claro, es hidráulica e hidrología espiritual, ¿no? La primera agua es Jesús. Eh, Cuando él se declaró fuente de agua viva, ¿sí? ¿Recuerda que el cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo? Entonces, explíqueme cómo que un cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. ¿Ah? Tremendo, porque uno dice, sí, el cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Pero en algunas versiones habla del cordero de agua. El cordero de agua fue inmolado cuando en Génesis 1:1 la tierra está desordenada y vacía y el cordero viene en forma de agua, o sea, Jesús fue inmolado, ¿sí? A separar las aguas de arriba, las aguas de abajo. Bueno, Jesús se presenta en la creación de la tierra y todo eso como agua, ¿no? El Espíritu Santo como viento. Entonces, bueno, es otro tema, el tiempo no nos da para alargarnos ahí, pero eh, el agua es H2O, ¿no? El primer oxígeno también está demostrado que es Jesús, Él es el Espíritu es el neuma, el aire, y el hidrógeno, el primer hidrógeno también tiene que ver, o sea, si uno estudia la parte de los elementos, de la tabla química, ¿sí? De los elementos químicos, hay tanta riqueza para encontrar ahí, Jessica, impresionante. Y el cordero inmolado era un corderito de agua. La primera inmolación fue de agua. La segunda inmolación en la cruz fue de sangre. Qué interesante, ¿no? Y hay libros que no están en el canon bíblico, pero que mucha gente lo acepta, como el libro de Yacer, el libro de Enoch. Y ahí se amplía mucho más el tema de la creación y del tema de... también hay un libro que llama El rollo de Melquisedec. Son 3 libros que son apócrifos, pero que mucha gente los lee, pero tienen mucho de revelación del Espíritu Santo. No estamos aquí diciendo, oye, hay que leer esos libros. No, simplemente el que tome nota, que los estudie y que el Espíritu Santo le hable, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí es lo que debemos de hacer. Y pues vamos a continuar leyendo. Vamos a empezar en el versículo 20 y vamos hasta el 29. Dice, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso te echabas como ramera. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Aunque te laves colegia y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda, nunca anduve tras los Baales? Mira tu proceder en el valle como lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino. Asna, montes acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatee el viento. De su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque extraños he amado y tras ellos he de ir.
¿Cómo se avergüenza el ladrón cuando es descubierto? Así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen a un leño, mi padre eres tú y a una piedra, tú me has engendrado, porque me volvieron la cerviz y no el rostro. Y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. ¿Por qué porfias conmigo? Todos vosotros prevaricasteis contra mí, dice Jehová. Hasta ahí nos quedamos. Fíjate aquí cómo dice dos cosas bastante importantes. Cómo dice que en un momento dado el pueblo rompió su yugo y sus ataduras y dijo que ya no iba a servir, que ya no querían servir, ¿verdad? ¿Y cuántas veces? Creo que, bueno, yo lo que te puedo decir es que el servicio que nosotros demos es para Dios, ¿sí? Sea como sea que tú estés sirviendo en tu iglesia, no sé, tú sabes cuál es el ministerio o cuál es la tarea en la cual estás sirviendo. Creo que siempre es decir, es para el Señor, porque así es. Pero imagínate cómo aquí ya no quisieran servir. Y dijeron, no, ya no queremos. Entonces, tú dime ahora, ¿tú harías eso? O sea, tú realmente dirías, no, ya no quiero servirte, Señor, ya no quiero. No. Creo que el servirle al Señor es una de las mejores tareas que podemos hacer. Y siempre adorarle a Él, no adorarle a nadie más. Porque prácticamente en esta palabra, como vemos, ellos de plano ya dijeron, rompieron su yugo, ya dijeron, ya no te queremos servir. Entonces aquí el Señor les está diciendo, pues a ver si es cierto que los dioses que tú decías que tenías te van a ayudar. O sea, porque tú me hiciste de lado, porque tú ya no quisiste saber nada de mí. Entonces, realmente aquí creo que el Señor, esto está pero fuerte, la verdad nos está hablando fuerte el Señor, ¿no? Creo que aquí lo que nos está diciendo es, nunca dejes de servirme, sea como sea, en donde tú estés, tu servicio, para mí es importante. Y tampoco me dejes de lado por otras situaciones que te puedan distraer y quitarte del camino que yo te estoy dando. Entonces, creo que siempre es recordar que el mejor camino que podemos seguir es a Cristo. ¿Hasta aquí algún comentario, William? En el 28, en el 2:28 habla de cómo había implementado el tema de la idolatría, ¿no? El número de ciudades, oh Judá, es el número de tus dioses. Es terrible eso, porque si ponle que hubieran, pues no ciudades, digamos aldeas, ponle bueno, ahí se le llaman ciudades a las pequeñas aldeitas, ponle que hubiera 50 ciudades, 50 aldeitas. O sea, el pueblo de Judá ya tenía 50 dioses. Póngale 40, no tenía 40 dioses. Póngale 30. Dios mío, esa gente se había corrompido en extremo, ¿no? El pueblo de Dios corrompido en extremo adorando a otros dioses, dioses de leña, de piedra, no, no, no. Qué cosa tan terrible, ¿no? Qué cosa tan terrible la idolatría, ¿no? Y cómo Dios tiene misericordia aún del pueblo, ¿sí? Pues imagínate que los 70 años que fueron, pues aquí estamos en el periodo de los 40 años de predicación antes de ir al exilio, 70 años en el exilio, luego vuelven. La tierra le estaba clamando a Dios de que querían descansar 70 años, que es la generación de un rey. Querían descansar 70 años porque había tanto pecado que la tierra le rogaba a Dios que que la dejara descansar. O sea, terrible eso, ¿no? Que la misma tierra, como cuando la tierra maldijo al hombre, porque
Cuando Caín mató a Abel, la tierra dijo, oye, me han contaminado, o sea, y la tierra fue la que maldijo al hombre, no fue Dios. Entonces la tierra tiene boca, la tierra maldice, y aquí entonces imagínense cada ciudad quejándose con Dios, ¿no? O sea, Dios le pasa a la ciudad y le dice, bueno, ¿cómo están? No, aquí me tienen un Dios, no, aquí me tienen un Dios. Entonces Dios dice, ay, un Dios por cada ciudad. ¿Quién sabe? Altares, templos, celebraciones, Dios mío, qué idolatría. Bueno, en fin, la misericordia de Dios es algo que todavía no entendemos, pero está ahí, presente. Así es. Así que creo que, como bien lo dices, William, aquí no sé, aquí lo que está diciendo es eso, ¿no? Creo que aún vemos que hay mucha idolatría, pero realmente nosotros tenemos, el Señor nos va a dar las palabras para poder llegar a todas las personas y llevar el mensaje de salvación y haya más personas salvas. Entonces creo que sí está hablándonos fuerte el Señor ahorita, ¿no? Que no tengamos ninguna imagen y semejanza como tal, no lo dice, y lo alabemos a Él y también llevemos ese mensaje a más personas. Y pues ahora sí que vamos a terminarlo. Vamos del versículo 30 al 37. Y dice, en vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas? Porque ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti. ¿Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Porque adornas tu camino para hallar amor. Aún a las malvadas enseñaste tus caminos. Aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito, sin embargo en todas estas cosas dices, soy inocente. De cierto su ira se apartó de mí. He aquí yo entraré en juicio contigo porque dijiste no he pecado. ¿Para qué discurres tanto cambiando tus caminos? También serás avergonzada de Egipto, como fuiste avergonzada de Asiria. También de allí saldrás con tus manos sobre tu cabeza, porque Jehová desechó a aquellos en quienes tú confiabas y no prosperarás por ellos. Entonces, fíjate realmente cómo aquí el Señor les vuelve a recordar, ¿verdad? O sea, en el versículo 31, como dice, oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas? Porque ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti. Creo que ahí está algo muy, muy poderoso también, porque a mí me viene ahorita el sentir como si el Señor nos estuviera diciendo esto en este momento. Oh generación, imagínate que ahorita el Señor nos lo está diciendo a esta generación que estamos, en este momento. ¿En qué momento dijiste que ya eras libre? ¿En qué momento dijiste que ya no querías venir a mí? Realmente creo que el Señor te está hablando en este momento, nos está hablando y nos está diciendo, nunca digas eso, nunca digas que te vas a separar, nunca digas que ya no quieres estar conmigo. Creo que el olvidarte de mí, el separarte de mí, no es el mejor camino que puedes tomar. Continúa de mi mano y adelante. Entonces, ve qué fuerte estuvo el mensaje hoy, pero de bendición. A final de cuentas, el Señor nos está diciendo, nunca te olvides que yo soy la fuente de agua viva, nunca te olvides de mí cuando yo te dé abundancia, nunca te olvides de mí si estás en una situación difícil, no vayas por idolatría, yo soy ese único Dios, no te desvíes por otros lados, yo soy el único Dios
el que te da vida y vida eterna. ¿Cómo ves esta palabra, William? Pues sí, la idolatría es confrontada por Dios, eh, pero en medio de la confrontación, de todas maneras, para el pueblo de Judá se sabía de antemano, y eso lo profetizó también más adelante Jeremías, de que iban a tierra necesitaba descansar por 70 años, de que les convenía ir cautivos 70 años, les convenía ir y luego de los 70 años volver. Tanto así que como Jeremías decía que fueran cautivos 70 años y que luego volvieran, lo acusaban los sacerdotes y los profetas falsos lo acusaban de que estaba a favor de Babilonia, que era como si fuera considerado un profeta espía, pero no, era el propósito de Dios que la tierra descansara 70 años, Dios los iba a guardar, los iba a proteger y los iba a volver a traer 70 años después. Y eso fue profetizado por Isaías, fue profetizado por Jeremías, etcétera, etcétera. Entonces, pues, ahí vemos el amor infinito de Dios aún siendo el pueblo infiel, el amor de Dios permanece para siempre. Jessica, nos vamos a Timoteo, si le parece, a Timoteo capítulo 3. Ahí el Sí, apóstol Pablo está dando requisitos para lo que son los episcopos, vamos a llamarles los supervisores o los obispos, del 1 al 7. Hay testimonio, pues son como los ancianos, digamos. Entre el 8 y el 13 están los requisitos para los diáconos. Los diáconos son los servidores, los que sirven. Y luego habla del misterio de la piedad. Pero para entrar como en sintonía, recordemos cuando Pablo escribe las cartas que hay a nivel de iglesia, se van estableciendo como unas estructuras. Primero están los santos, los, los que de Dios, los que hacen parte de la iglesia de esa ciudad. Allá no era que en una ciudad hubiera iglesias de denominaciones. Las iglesias denominacionales no son bíblicas, pero ahí están, pero eran iglesias por ciudad. ¿Sí? Estaban los santos, primer nivel, luego estaban digamos que los santos son los llamados, o sea, llamados para seguir, pero luego están los seguidores y servidores, es decir, diáconos, o sea, servidores. Recordemos que el término se hizo extensivo en la iglesia de Jerusalén, cuando había desabastecimiento en el apoyo que le daban a las viudas de los judíos que venían bueno, de la dispersión de los judíos en donde se hablaba griego, ¿no? Entonces se hablaba de las viudas de los judíos helenizados. Y luego viene por encima de los diáconos, digamos, las personas que tienen cualquiera de los 5 ministerios, que son los episcopos, que en algunas versiones de la Biblia habla como obispos. A los evangélicos se les paran los pelos de punta con el término obispo porque la religión católica se adueñó del término, pero no porque no se pueda usar. Eso es una cosa de cultura religiosa evangélica, porque un episcopo es un obispo, es responsable de una ciudad y no uno solo, sino esa es otra cosa que la religión nos metió, que era uno solo, siempre eran un concilio o un presbiterio, digámoslo así. Eran un presbiterio, presbúteros, era un presbiterio de obispos o de ancianos que gobernaban la ciudad. En este tiempo, el Señor está hablando mucho de recuperar la figura de ancianos de ciudad, no pastores de iglesia, sino ancianos de ciudad. Entonces aquí los primeros 7 versículos habla de los requisitos para esos ancianos, luego no ancianos de viejitos, sino ancianos de autoridad, luego del 8 al 13 requisitos para los servidores y luego habla del misterio de la piedad. Entonces si quieren abordamos los 3 bloques diferentes, mi estimada Jessica Jiménez. claro que sí. De hecho, al momento de estudiarlos, se van a dar cuenta que los requisitos de los obispos y los requisitos de los diáconos son muy parecidos. Realmente era lo que se necesitaba y lo que también se necesita hoy en día. Creo que nada más los vamos a mencionar, no nos vamos a detener porque realmente están muy claros todo lo que Sí, el Señor pide
O sea, realmente está muy claro, aquí el apóstol es muy claro en decirlo, porque si nos ponemos a decir lo tiene, no lo tiene, aquí de fácil vamos a decir esto. Cada uno sabe cómo está delante del Señor. Es todo lo que vamos a decir, ¿no? Están aquí los requisitos y fíjate que debe de ser. Requisitos de los obispos. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y fíjense cómo los requisitos del Día de los Diáconos también son muy parecidos. Vamos a verlos de una vez. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Qué bonito, ¿no, William? De todo lo que el Señor pide para estos ministerios. Sí, es un checklist, un chequeo que se supone pues como la iglesia cuando escogió 7 diáconos, pues eran gente llena del Espíritu Santo que iban a servir. Y bueno, esos son, ¿se sirven con qué? Con los dones que da el Espíritu Santo. Luego los ministerios, pues los da el Señor Jesucristo y sirven son esos supervisores, presbíteros, que hacen parte de un presbiterio. Y yo creo que está muy claro, como dice Jessica, está muy claro, no hay que profundizar mucho, simplemente pues más bien meditar en eso. Hay cosas culturales, ¿no? En ese tiempo un marido puede tener más de una mujer, pero podía tener más de una sola mujer, más de una mujer, perdón. Entonces, pues lo que se recomendaba era, oye, si vas a ser diácono, pues solo que estés casado con una, ¿no? Cosas culturales que pasaban ahí, no es que la Biblia esté justificando lo otro, eh, si no era eso, solamente que quería, porque ahí, le preguntan a uno, ¿y por qué de una sola mujer? Porque a veces se permitía que podía tener hasta 2 mujeres en esa época. Entonces, pues bueno, era un tema simplemente cultural para aclarar por qué fue escrito así, pero fue escrito así y pues no vale la pena ahorita ampliarnos en ese tema. Y está por último el misterio de la piedad. Un misterio significa niveles de revelación, que necesitamos espíritu de sabiduría y espíritu de revelación para poder entender los misterios. Aquí aparece el misterio de la piedad como un misterio que pues tiene que ver con algo que contradice a las religiones. Por ejemplo, hay religiones hay religiones hemos dicho, esto es un principio espiritual que nos ayuda a saber qué religiones están equivocadas. El misterio de la piedad dice así en esta Biblia, dice, él fue manifestado en carne significa el misterio de la encarnación. ¿Cuántos han sido encarnados, Jessica, en la historia de la humanidad? Solo Jesús, Así es. encarnado. Nadie más fue encarnado. Dice, fue justificado en espíritu. El Espíritu Santo justificó y dijo, este es mi hijo amado en que tengo complacencia. Él lo estaban bautizando.
Me está acordando de Nauchin, bautismo en agua, ¿sí? El proceso en agua. ¿Saben que el bautismo en agua es bien importante? En la India, yo les contaba, en la India los familiares dejan que los familiares se conviertan y caigan a una iglesia, pero el día que se van a bautizar, hasta los matan para que no se bauticen, porque saben que cuando la persona se bautiza, suceden cosas extraordinarias en la vida de la persona. Son misterios del bautismo. Bueno, hablamos, fue justificado en espíritu, fue visto por los ángeles, ¿sí? A los ángeles se les dijo, miren, este que está siendo justificado, ¿se acuerda cuando Jesús estuvo en el desierto tentado? Ahí los ángeles estaban, ay, a Jesús lo están tentando, fue visto por los ángeles, ese es Jesús, ah, sí, ese es Jesús. Fue proclamado entre los gentiles, ahí le tocó a los gentiles, porque él fue a Samaria, Samaria no estaba como candidato a ser evangelizado, pero pasaron por Samaria, allá en Juan 4, la mujer sirofenicia, bueno, fue proclamado entre los gentiles. Él vino a traer el mensaje a su pueblo, pero fue creído en el mundo. Claro, los setenta que él mandó a evangelizar de dos en dos, luego fueron 70 casi todos apóstoles, casi todos obispos, casi todos ancianos en diferentes partes, de ciudades o imperios. Esos 70 fueron los que llenaron de evangelio el siguiente siglo. Fue creído en el mundo y una vez resucitado fue recibido allí en gloria. Entonces tiene que ver con la resurrección, tiene que ver con la encarnación y la resurrección. ¿Eso es un misterio? Sí, es un misterio. Alguien podría decir, pero no, yo lo tengo claro. Bueno, este misterio esto es básico porque muchas religiones no aceptan que Dios se haya humanizado a través de Jesucristo. O sea, no creen creen en Jesucristo como profeta. Algunas religiones, es un profeta, pero no lo tienen como Dios. Algunas religiones dicen, no, no, él no puede ser hijo porque Dios no puede procrear. Otras religiones, no, ahorita no las voy a nombrar para no alargar la cosa, para no alargar el tema. Entonces, la resurrección, muchos creen en la reencarnación, otras religiones, pero la reencarnación no es correcta, no es cierto. Lo que sí hay, pues que un demonio tome una persona y diga, ay, reencarnó, no, eso es otra cosa, eso es posesión demoníaca, eso no es reencarnación. Aquí lo que hay es resurrección de los muertos. Jesucristo es el primogénito en la resurrección de los muertos y fue recibido arriba en gloria. Él está sentado a la diestra de Dios Padre, esperando que se haga justicia, no solamente para los seres humanos, sino para los animales, para las plantas, de que todo entre en la justicia de Dios. Entonces, recordemos, como veíamos en los últimos capítulos de Isaías, que una cosa es el Evangelio de la salvación, que tiene que ver con liberación, con salvación, que es salud completa, salud espiritual, salud del alma, salud relacional, salud económica. Eso es mero Evangelio de la salvación. El Evangelio del reino tiene que ver con la justicia de Dios. Y la justicia de Dios tiene que ver con que nosotros, como los territorios, encontremos el propósito basados en la justicia de Dios. Entonces, finalmente el tema del reino es un tema de justicia. Entonces, eh, aquí estamos hablando de la resurrección. Entonces son grandes misterios que las religiones no los entienden. Dentro del cristianismo no es difícil que la gente contradiga esto, porque esto no es un asunto teológico, pero la gente tiene un conocimiento básico de la encarnación y de la resurrección. Entonces, es un misterio, Dios quiere de que mucha gente, por ejemplo, me contaba un amigo evangelista en las tribus aborígenes colombianas, un misionero con los indios paeses del sur de Colombia, cuando él les hablaba de que Jesucristo había muerto por ellos y había resucitado, los indígenas le decían, pero es que Jesús no pudo morir por nosotros porque él no nos conocía, si no nos conocía, ¿cómo iba a morir? Para ellos, dentro de su cultura y dentro de su cosmovisión, nadie puede morir por otro o dar la vida por otro si no lo conoce. Entonces, romper esos temas culturales son fuertes. Pero bueno, mi estimada Jessica, creo que pues estamos ya cerrando, estamos llegando a la parte final, se nos ha ido el tiempo. Han sido temas muy bonitos, hemos introducido el libro de Jeremías, un profeta que me voy a leer Jeremías, me voy a leer el libro de Baruch, no lo he leído, es un libro apócrifo que está en la Biblia católica, lo voy a leer porque Baruch fue un escribiente que tuvo
un sacerdote escribiente y también profeta que tuvo ahí esto nuestro amigo Jeremías. No voy a hablar de Baruch, simplemente lo voy a estudiar para tener un contexto más amplio. Y bueno, contento porque este programa de Café y Oración está llegando a muchas personas. Y así como llegó el café a Londres y la gente al principio escuchaban a dos personas conversar, luego de que todo el mundo hable del mismo tema de la Biblia tomándose un café, pues será una gran alegría. Y el día que haya muchas cafeterías donde simplemente haya un sello de café y oración y la gente vaya a escuchar música o sencillamente quiero que oren por mí y ahí hay una mesa de oración donde alguien ora por ella y le regalan una Biblia. Pues eso será maravilloso, ¿no? De que la palabra de Dios corra, sea extendida y que muchas personas, los que han de ser salvos, sean salvos. Y los que no han de ser salvos, pues por más métodos evangelísticos que tengamos, pues no podemos ser mejores que Dios ni más buenos que Dios. Los que no han de ser salvos, pues no se salvarán y los que han de ser salvos, pues se salvarán. Y nosotros seremos el instrumento de Dios para llegar a esas personas. Jessica, la evangelista, gracias, Jessica. Un gusto haber estado otra vez aquí con ustedes. Creo que la palabra hoy estuvo muy poderosa. Dios me los bendiga y muy pronto voy a volver a estar aquí con ustedes compartiendo de la palabra. Bendiciones para todos. Jessica, y cuando lances su programa de Jessica y un café con Jessica, nos invitas a todos. Bueno, Claro que sí. anímese, Será su Jessica, invitado anímese, a anímese. Va a ver que sí. Tómese las redes sociales. Bueno, ánimo, Jessica. Ponga delante de Dios y en su momento lo hace. Bueno, Así es. Dios tiene el control. Dios me la bendiga mucho. bueno, igualmente, Jessica, amén. Dios los bendiga. Nos vemos. Si le gusta el programa, comparta con otros. Bendiciones para todos.